Sean todos bienvenidos a una nueva sesión de esta su formación Cardioelectro RM Pro. Hoy vamos a debatir un tema muy interesante para la mayoría de las personas que están viendo esta sesión, que están actualmente en esta formación. Y es que vamos a observar, a analizar los cambios electrocardiográficos relacionados con los cambios isquémicos agudos en el infarto. Este es un tema que es muy extenso. En vista de lo mismo, he dividido esta sesión en dos. Tenemos una primera porción donde vamos a hacer relevancia en cuanto a la segmentación cardíaca, en cuanto a la anatomía cardíaca, en cuanto a la irrigación cardíaca, también del sistema de conducción. Y también las derivaciones que están relacionadas según la arteria culpable. Es importante ese tema para la mayoría de nosotros porque la cardiopatía isquémica es una de las causas más frecuentes que nosotros recibimos en nuestras urgencias y que nos lleva a realizar de entrada un electrocardiograma. Es decir, que hay que estar bien familiarizado con los más mínimos cambios para que un paciente no se vaya de alta por nosotros no detectar a tiempo un mínimo cambio electrocardiográfico relacionado con isquemia aguda cardíaca. Realmente nosotros vamos a abordar diversos subtemas que iremos viendo durante toda la sesión, incluso hay más subtemas de lo que hay aquí, porque es una sesión muy extensa. Van a observar que ya para la segunda parte vamos a entrar en lleno a la betografía y a las localizaciones de los cambios electrocardiográficos relacionados con los infartos. Pero esta sesión es una de las más importantes para entender la segunda sesión de este subtema, los cambios electrocardiográficos relacionados con el infarto. Me gusta empezar hablando un poco de la segmentación cardíaca. Hay una regla de 17 segmentos que utilizan los imagenólogos cardiovasculares para localizar tanto área de isquemia, tanto área de fibrosis y demás, y que es muy utilizado en ecocardiografía. Sé que la mayoría de ustedes no saben esto, pero trataré de hacer unas puntualizaciones importantes que ya ustedes puedan comprender porque esto es relevante para nosotros hablar de la irrigación cardíaca y para nosotros hablar de la área que se van a ver afectada cuando hay una obstrucción en diferentes segmentos de una arteria culpable. Esto es una vista general. Aquí en el centro observamos el corazón, recordando que las cavidades ventriculares se encuentran hacia el frente, en el tórax, tanto a nivel anterior y a nivel precordial izquierdo. Y aquí nosotros vemos y observamos diferentes cortes. Por ejemplo, ya nosotros tenemos unas puntualizaciones importantes de anatomía que hablamos al inicio de esta formación y por eso se le va a hacer un poco más familiar entenderlo. Si observan este corte que yo estoy señalando acá en este momento con el puntero, voy a poner el puntero que resalta un poco más si observan este corte que está medio oblicuo, está sobre el ventrículo izquierdo y me destaca este corte que tengo acá, un paraestenar eje largo. Y aquí es fácil identificar las cavidades. Aquí nosotros obtendremos parte del tracto de salida del ventrículo derecho. Aquí tenemos la aurícula izquierda y aquí tenemos la aorta. Y también parte de salida de el ventrículo izquierdo. Pero lo relevante acá es nosotros destacar la pared del ventrículo izquierdo. Tenemos una porción aquí que es anterocetal, en este plano para estenar eje largo, con una porción apical que a veces nosotros en este plano, cuando estamos en ecocardiografía, no es tan relevante sacarlo y lo cortamos porque le damos más relevancia a este plano anterocetal y a esto que es inferolateral. Es importante destacar esto porque es lo que antes
nosotros llamábamos pared posterior del ventrículo izquierdo, pero realmente es la pared inferolateral, la pared inferobasal también del ventrículo izquierdo. Y es relevante destacar esto para cuando hablemos de irrigación cardíaca. Hay otra segmentación importante que nosotros podemos observar. Imagínense que este es el ventrículo izquierdo y miren este corte que yo estoy destacando acá en este momento. Me está dividiendo el ventrículo izquierdo en dos. El parestenaje largo era oblicuo y me tomaba tres cámaras porque me tomaba el trato de salida del ventrículo izquierdo, parte del ventrículo derecho. Pero en este, que es un poco más verticalizado sobre el ventrículo izquierdo, solamente me saca dos cámaras, que es la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Aquí ya nosotros no estamos sacando la pared septal, anteroseptal, sino que como estamos más en paredes ventriculares ahora, vamos a observar hacia arriba la pared anterior y aquí hacia abajo la pared inferior del ventrículo izquierdo. Y eso es lo que nosotros observamos en este dos cámaras. Un plano más importante también, muy importante en ecocardiografía y en todo esto que vamos a desglosar es este de cuatro cámaras. Cuatro cámaras porque van a ver relacionado que con un mínimo movimiento en el eco a la persona que sabe en eco, pueden ver un 5 cámaras donde ven también la aorta, pero este es 4 cámaras donde solamente enfocándonos en el ventrículo izquierdo vamos a observar esta pared que es anterolateral hacia acá, vamos a observar el ápex y vamos también a observar el septum interventricular. Pero es importante destacar esto porque la porción que vamos a observar de septum interventricular en el 4 cámaras es la porción inferior del septum interventricular. En un plano que le llaman 5 cámaras, donde se ven estas 4, pero aquí también se ve la aorta, porque estamos en una región más anterior. Saben que la aorta está un poco más anterior. Y esa porción septal que se ve cuando se ve la aorta, en este caso es el septum, pero ya más anterior. Aquí solamente es inferoseptal y más cuando vemos la aorta es anteroseptal. Y aquí vemos el ápex y también la porción inferoapical septal, en este caso, que tiene que ver con el septum interventricular. Y también otra segmentación importante es cuando nosotros hacemos este corte transversal sobre el ventrículo izquierdo y vemos un plano acá que de eje corto. Aquí estamos observando totalmente el ventrículo izquierdo en diferentes segmentos. Por ejemplo, en una porción más basal, que es lo que está más aledaño al anillo auriculoventricular, en este caso mitral, una que está a nivel de músculos papilares, que es esta que está acá, y uno que está más en la región apical. Esto es importante porque también esto va a decir qué tan basado, qué tan aplicado está el trastorno de la motilidad que nosotros evaluamos con ecocardiografía, aunque no es el enfoque de esta sesión el día de hoy, pero es importante que lo entiendan porque también la irrigación cambia referente a esto. Van a ver que esto es el ventrículo derecho, pero esto es el ventrículo izquierdo de pared más gruesa y vamos a tener diferentes sesiones. Todo esto que vemos acá a nivel de septum es, por ejemplo, una región del septum anterior, pared anterolateral, inferolateral, inferior e inferoseptal. Cuando ya pasamos a una porción más media del ventrículo izquierdo, en el mismo eje corto, es como si estuviésemos viendo lo mismo, pero ya incluyendo los músculos papilares y acá solamente se disminuye a anterior, septum, inferior y lateral, porque estamos a nivel más apical. Pero si esto lo desglosamos por porciones, esto fue una breve introducción, esto que estamos viendo aquí, que es el ventrículo izquierdo, miren, este es el ventrículo izquierdo con su pared gruesa, saben que mide entre 9 y 11 milímetros normalmente, y este es el ventrículo derecho, pero más hacia el tracto de salida del ventrículo derecho. Miren la aorta aquí, y esto es un plano en ecocardiografía
para eje largo. Aquí nosotros observamos ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, esto es septum interventricular. Por eso esta porción se llama anterocetal, región anterocetal. Esto es el ápice del ventrículo izquierdo y esto, que antes se le llamaba pared posterior, realmente es la pared que se asienta sobre el diafragma y en este caso es inferolateral, porque está un poco, no tan pared inferior, sino que es lo que está más a la región lateral y por eso, como tiene porción inferior, se le llama inferolateral. Como podemos observar acá, esto es importante porque por los colores puedo distinguir acá e ir haciendo hincapié de que la arteria descendente anterior tiene irrigación sobre esta región anterocetal y también esta región apical. Por el momento que vamos inferolateral, aquí esto le pertenece a qué arteria? Le pertenece en este caso a la circunfleja, como pueden observar aquí en la inferolateral que antes se le llamaba posterior. Esto que observamos acá, que es la arteria circunfleja y esta es la descendente anterior. Entonces vamos a ir destacando estos aspectos importantes. Ya cuando pasamos a este, que es dos cámaras ya sabemos que no vemos tanto el septum, sino más pared anterior hacia aquí arriba, hacia nivel superior, y aquí ya la pared inferior como tal. Como pueden ver, la irrigación, la anterior también le pertenece a la descendente anterior, pero aquí la inferior le pertenece a la coronaria derecha, pero también mayormente es a la descendente posterior, que puede venir a un 85% de la coronaria derecha, como un 8% de la circunfleja o de ambas al mismo tiempo en un menor porcentaje que se le llamaría codominancia. Pero la dominante es la coronaria derecha. Importante destacar acá, como pueden ver, aquí la pared inferior en este dos cámaras, o esto que es lo que observamos en esta posición en el ecocardiograma, pared inferior, que es región de la descendente posterior, como hemos hablado, y la anterior, que es de la descendente anterior. Aquí nosotros observamos el plano ya que es la vista cuatro cámara. Como les decía, aquí no estamos incluyendo la aorta, por lo que esto es septum interventricular que divide ventrículo derecho de ventrículo izquierdo. Y aquí lo importante es que nosotros hemos quitado como esos dos tercios anteriores de septum interventricular y me queda este septum que es el septum inferior. ¿De acuerdo? El septum inferior, como pueden ver acá, porción inferocetal, como lo pueden ver acá. Y aquí tenemos esta región que es la anterolateral. Anterolateral que viene de esta arteria que es la circunfleja, pero aquí tenemos la inferocetal que viene por la descendente, en este caso posterior, que ya saben de dónde puede venir. Y aquí nosotros tenemos el eje corto, en este caso, que esta porción que yo acabé brevemente de explicar, incluso lo pueden entender en esta imagen. Miren qué detallada está esta imagen con diferentes ruedas de diferentes cortes a nivel del ventrículo izquierdo, a nivel del anillo, que es más basal, a nivel de los músculos papilares, que es medio, a nivel apical, y ya esto es la punta, que es segmento número 17 que es la punta total del ventrículo izquierdo, en este caso que no se divide porque es el ápice como tal. Entonces, esto varía en la división porque se va poniendo más pequeño, como podemos observar acá, pero es como estamos observando acá. Aquí observamos, por ejemplo, los músculos papilares, allá detrás la válvula mitral, unida con la cuerda tendinosa, y lo que nosotros podemos observar que esta región es acá en una porción irrigada por la circunfleja, está por la descendente posterior y esto es por la descendente anterior. Es importante que cuando nosotros vemos el ventrículo derecho, hasta donde llegue, porque esto tiene que ver con septum interventricular anterior, anterocostal, pero donde incluye ventrículo derecho es septum interventricular. Ya cuando sale de donde termina el ventrículo derecho es pared anterior. Como acá, hasta acá esto sería porción del septum interventricular, pero esto sería región ya anterior porque ya el ventrículo derecho no llega hasta acá.
Entonces, es importante que nosotros conozcamos esa segmentación, aunque no seamos expertos en ecocardiografía, pero hay que comprender de que existe para cuando nos lleguen esos pacientes o nos lleguen luego posterior los informes de estos pacientes, estar más o menos orientado. Es igual y corresponde para cuando reciban los informes de hemodinamia y entiendan lo que es segmento anterior, segmento proximal, medial o distal, y que nosotros vamos a ver y analizar en las clases posteriores de esta misma sesión, que es importante porque depende de dónde es la obstrucción, van a ser nuestras alteraciones electrocardiográficas. Entonces, ya nosotros al inicio de esta formación hablamos de la irrigación coronaria. Aquí trataré de dar una pincelada, unas puntualizaciones relevantes para que lo podamos repasar, una breve retroalimentación para que estén al día ya y puedan entender todo lo que nosotros estamos abordando en esta sesión. Nosotros tenemos acá la arteria coronaria derecha. Nosotros habíamos definido que la arteria del nodo sinusal sale un 60% de la región proximal de la coronaria derecha. Luego está una rama para el cono, que es el cono arterial de esta arteria, que es la pulmonar, en vista de que no tiene vaso que la irrigue. Entonces, la arteria coronaria derecha presta irrigación para este cono. Y luego tenemos una rama para esa región anterior del ventrículo derecho, luego una rama marginal aguda por el ángulo agudo que se forma para esa región anterolateral del ventrículo derecho, y luego llega hasta acá donde da la arteria del nodo aurículo-ventricular, que también la da un porcentaje cuando es dominante, la coronaria derecha, luego da la descendente posterior y luego también da rama para esa región inferobasal del ventrículo izquierdo que antes le llamábamos posterior. La arteria coronaria derecha lo da. Es importante decir, mencionar, recordar que la arteria dominante en un 85% de los casos es la arteria coronaria derecha, porque es la que da en este porcentaje la descendente posterior. Pero es importante destacar aquí la segmentación. Desde el origen en el ostium del seno de Basaba coronariano derecho, hasta la primera rama ventricular es el segmento próxima de la arteria coronaria derecha. Y esto es relevante en los cambios isquémicos agudos relacionados con el EKG, paciente con infarto, porque no es lo mismo tener una obstrucción aquí a nivel proximal que a nivel medio distal. Porque si es antes de la arteria del nodo sinusal, el paciente se puede presentar con disfunción sinusal, con ritmo nodal, porque se quedaría sin funcionar el nodo. Por eso es importante que aparte de ver elevaciones, depresiones en un electrocardiograma, ver también los trastornos de ritmo porque nos va a orientar dónde está más o menos la obstrucción. Desde la rama ventricular derecha a la marginal aguda es el segmento medio, y de la marginal aguda hasta que se vaya a subdividir en la descendente posterior el segmento distal, que aquí no incluye la descendente posterior. Es igual que nosotros tengamos un paciente que nos llegue con elevación del segmento ST en cara inferior e hipotensión, sospechamos que está comprometido el ventrículo derecho, ya nosotros tenemos que saber que la obstrucción o está a nivel proximal o a nivel de segmento medio, porque tuvo que haber comprometido la rama ventricular derecha o la marginal aguda para poder tener isquemia en esta zona del ventrículo derecho y comprometer su mecánica. Luego tenemos la descendente posterior, que ustedes saben que da ramas septales para la porción inferior del septum interventricular. Luego tenemos la arteria descendente anterior. En primera instancia tenemos el tronco coronario izquierdo, que luego se bifurca en una circunfleja, en una descendente anterior y en muchos casos también en un ramo intermedio. La arteria descendente anterior
es muy importante, es una de las más comprometidas cuando el paciente nos llega a nosotros con infarto y está en todo su recorrido hasta el ápice. Es importante saber que hay cuatro tipos de descendente anterior, depende qué tanto involucra de la irrigación del ápice, incluso qué tanto involucra de la irrigación de la pared inferior del ventrículo izquierdo. Y es que la descendente anterior da diagonales que suelen ser entre 2 a 6 a 5 diagonales que irriga toda esta porción anterior y a veces son desarrolladas que irrigaría la porción anterolateral del ventrículo izquierdo. Y luego tenemos que da las septales y en este caso la septal irriga los dos tercios superiores del septum interventricular. Quienes deciden la división por segmento de la arteria descendente anterior son las arterias diagonales. Por ejemplo, desde su bifurcación hasta la primera diagonal sería segmento proximal. Desde la primera diagonal a la segunda diagonal sería segmento medio. Y luego desde la segunda diagonal hasta el final, en este caso, sería segmento distal. ¿De acuerdo? Como nosotros podemos observar acá. Tenemos recalco para que quede claro por si puedo en este caso confundir. Desde este caso, desde la bifurcación hasta la primera diagonal, como decía, desde la bifurcación a la primera diagonal, segmento proximal, desde la primera diagonal a la segunda diagonal, segmento medio, y luego de la segunda diagonal hasta ya la parte más distal de la descendente anterior de segmento distal. Es importante destacar que cuando no están presentes todas estas diagonales, tomamos simplemente como porción proximal desde la bifurcación a la primera diagonal y luego el restante de la arteria descendente anterior se divide en dos porciones iguales. Luego tenemos que desde la bifurcación del tronco coronario izquierdo sale la circunfleja y tanto la circunfleja como la arteria coronaria derecha discurren por los surcos auriculoventriculares, la coronaria derecha por el derecho y la circunfleja por el izquierdo, la descendente anterior por el surco interventricular anterior y la descendente posterior por el surco interventricular posterior. La arteria circunfleja, a diferencia de la DA y de la coronaria derecha, solamente se divide en dos segmentos. Desde la bifurcación hasta la primera, en este caso que es la marginal obtusa, porque se forma un ángulo obtuso cuando ella nace, es un segmento proximal de la circunfleja. Y luego, desde ahí hasta su final, la parte más distal es el segmento distal. Esta luego suele tener otras marginales, o también se le llaman laterales, inferolaterales, a otras ramas que suele tener la circunfleja. Está en un 7-8%, depende de la literatura que nosotros busquemos, da la descendente posterior. Cuando lo da ella, es la dominante. A veces la da junto con la coronaria derecha y son codominantes. Y esto tiene una relevancia porque en electrocardiografía, cuando tenemos elevación del segmento ST en cara inferior, hay ciertos criterios importantes para nosotros sospechar si la dominancia es derecha o la dominancia es izquierda. Y tengo electrocardiograma y vectografía muy orientativo en esta sesión para que ustedes quede claro cómo clasificar cuál es la dominancia mediante electrocardiografía según los cambios que veamos isquémicos en el electro. Aquí nosotros observamos los senos de Valsalva. Tenemos el no coronariano, que es el más posterior. Luego tenemos, en este caso, el no coronariano es el que está adyacente al septum interauricular, un poco anterior a la fosa oval. Luego tenemos el coronariano derecho y el coronariano izquierdo. ¿De acuerdo? Aquí pueden ver el tronco común, el tronco de la coronaria izquierda, que luego se divide, en este caso, en la descendente anterior, como podemos ver acá, dando las ramas diagonales y dando las ramas septales para el septum interventricular.
Luego observamos nosotros la circunfleja y aquí podemos observar, en este caso, una arteria intermedia que se ve mucho en coronariografía, en hemodinamia, en muchos pacientes y que también suele comprometerse cuando ésta se obstruye, el paciente presenta cambio electrocardiográfico, porque irriga también esta región anterior del ventrículo izquierdo. Luego tenemos la circunfleja, como podemos observar acá, que tiene un segmento proximal y un segmento distal, y esta en este caso, puede dar arteria marginal obtusa y otras arterias también que son inferolaterales. Puede dar, en este caso, como nosotros observamos, ramos posterolaterales para el ventrículo izquierdo y también puede ofrecer, en este caso, la descendente posterior, como ya he mencionado. Aquí tenemos luego la coronaria derecha, que se divide en tres segmentos que hemos bien explicado, que suele dar también en este caso la coronaria derecha, la descendente posterior y también suele dar ramos posterolaterales para o inferolaterales para el ventrículo izquierdo que se lo voy a enseñar en anatomía real. Aquí nosotros estamos viendo en fluoroscopia, en este caso una oblicua anterior izquierda, donde observamos la coronaria derecha bordeando todo este surco auriculoventricular desde anterior hasta inferior, luego dando la descendente, en este caso posterior, como podemos ver acá, y también los ramos posterolaterales para esa cara inferobasal del ventrículo izquierdo. Acá tenemos entonces la descendente anterior, que viene por todo el surco interventricular, y luego acá tenemos la arteria circunfleja que baja por el surco auriculoventricular izquierdo, como podemos observar, y también puede dar ramos que son inferolaterales y laterales para la pared lateral e inferolateral e inferobasal del ventrículo izquierdo. Aquí observamos una oblicua anterior derecha, que es una imagen, estas proyecciones le expliqué cuando hablé de anatomía en el inicio de esta formación. Y aquí nosotros observamos la coronaria derecha, como da la rama ventricular derecha. Luego por acá sale la marginal aguda y también la descendente posterior, en este caso. Y acá la arteria descendente anterior, como salen sus ramas septales, y hacia allá como salen sus ramas diagonales. Aquí nosotros observamos desde una vista superior los anillos, el esqueleto del corazón. Aquí tenemos tanto la válvula aórtica con los senos de Valsalva. Tenemos acá en este caso el anillo tricuspidio, el mitral y la arteria pulmonar. Nos interesa mucho observar acá el seno coronariano derecho, por donde sale la coronaria derecha, el no coronariano, porque no sale ninguna coronaria, y como está adyacente al septum intraauricular acá, que lo tenemos disecado, y acá como está el seno coronariano izquierdo, de donde sale el tronco coronario izquierdo, que se divide en circunfleja y en arteria descendente anterior. En una vista más cercana podemos observar los velos de esta válvula aórtica y también acá los ostium coronariano. El derecho, que está en el seno de Valsalva derecho, y acá en el izquierdo, en el seno de Valsalva izquierdo, que está el tronco de la arteria coronaria izquierda, de donde se bifurca para la circunfleja y para la descendente anterior. Miren qué interesante acá cómo sale del seno de Valsalva derecho, la arteria coronaria derecha, y como le decía, esta como da acá la arteria del cono. Todo esto en el trato de salida del cono de la arteria pulmonar, que presta irrigación para la misma. Aquí vemos la rama ventricular derecha, la marginal aguda, ¿de acuerdo? Miren qué hermoso se ve detallado esta irrigación. Y por acá nosotros vemos la descendente anterior con su arteria, en este caso, diagonales. Y como luego comienzan a entrar las septales. Acá podemos observar el septum interventricular. Miren cómo viene la coronaria derecha hacia acá y da la descendente posterior. La descendente posterior tiene una arteria que penetran un poco sobre el septum interventricular solamente en su tercio inferior, porque los dos tercios anteriores del septum interventricular están irrigados por esta que son las septales de la descendente anterior. Esta arteria no terminan y concluyen entre sí, sino que se anatomosan unas septales de cada descendente
en este caso anterior y posterior. Esto le quería destacar porque, como le mencioné, la coronaria derecha da en un 60% la arteria del nodo sinusal, pero miren cómo la circunfleja lo da un 40%, cómo sale de acá, desde la circunfleja hasta el nodo sinusal, la arteria para prestar su irrigación. Esto se ve acá, sumamente hermoso, la irrigación del nodo sinusal. En el mismo orden, lo que le explicaba, miren esto de la arteria coronaria derecha. Miren cómo la arteria coronaria derecha da la arteria del nodo auriculoventricular. Esta es un segmento, es una porción virtual que existe, que es una región piramidal posterior entre septum interauricular y esta región inferobasal del ventrículo izquierdo y ventrículo derecho. Y cómo se ve, cómo penetra hacia adentro la arteria del nodo auriculoventricular. Da hacia acá ramo posterolaterales para esa porción inferobasal del ventrículo izquierdo, luego da la descendente posterior. Esto se lo quería mostrar porque esto es una dominancia derecha, pero miren acá como por el anillo auriculoventricular izquierdo viene la circunfleja y es la que da la descendente, en este caso posterior, y como da la arteria del nodo auriculoventricular cuando hay dominancia izquierda. Miren incluso dónde termina y concluye la coronaria derecha cuando la dominancia es izquierda. Es una ilustración más que clara para entender este concepto. Claro, si las dos llegaran a esta porción, recordad que esta porción donde se une el surco interventricular posterior con los surcos auriculoventriculares es la cruz de Haas, es la cruz del corazón que es en esa porción inferior basal de ambos ventrículos. Si confluyen tanto la coronaria derecha como la circunfleja y dan la descendente posterior, a esto se le llamaría codominancia en cuanto que ambas dan la descendente posterior. Aquí tengo el corazón un poco levantado, afrontado hacia mí, para mostrarle cómo se ven las diagonales, irrigando toda esta región anterior del ventrículo izquierdo. La verdad que a veces son muy desarrolladas y también irrigan la cara lateral. Eso diciéndome que la obstrucción en la DA o en una diagonal puede mover elevación en cara lateral cuando estas son bien desarrolladas. También la descendente anterior suele dar ramo para el ventrículo derecho, que eso muchas veces no se menciona, pero aunque no es una irrigación muy importante, sí suele verse también afectado cuando hay una obstrucción proximal. Acá observando el ventrículo izquierdo de una vista inferolateral, nosotros podemos observar cómo viene la circunfleja y un aspecto importante a destacar acá que tanto la coronaria derecha como la circunfleja presta irrigación para las aurículas y realmente las aurículas también tienen infarto, le pueden suceder infarto y tienen su característica en el segmento PR en el electrocardiograma. Miren cómo viene la marginal obtusa e irriga toda la cara lateral del ventrículo izquierdo. Saben que nosotros, y aquí también en esta sesión se va a abordar de esta manera, hablamos de lateral alto, lateral bajo. A muchas personas no les gusta, sino que le llaman cara lateral total del ventrículo izquierdo. Pero como ya eso se habla y nos cambia el concepto, no es mucho que aporte, que le llaman a esta porción más alta lateral alta y a la porción más baja lateral baja, pero la marginal obtusa irriga toda esta porción lateral del ventrículo izquierdo. Acá, esta imagen la he traído para destacar qué tan relevante puede ser la coronaria derecha en la irrigación del ventrículo izquierdo. Miren cómo viene la coronaria derecha y da estos ramos que vienen de ella su porción más distal, son los ramos posterolaterales de la coronaria derecha, e irriga toda esta porción ínfero-basal del ventrículo izquierdo. ¿Por qué es importante destacar esto? Es porque cuando un paciente viene con elevación del cemento ST en cara inferior, siempre se le manda a ustedes a realizar derivaciones derechas, porque la coronaria derecha da un ramo para el ventrículo derecho, pero también se le manda a hacer derivaciones posteriores para ver esa cara infravasal del ventrículo izquierdo,
porque aunque es la coronaria derecha que está obstruida, ella da ramos posterolaterales para el ventrículo izquierdo y esta región también se puede infartar, que luego lo vamos a ver en la sección número 2 de este tema, cómo se ve reflejado en el electrocardiograma y cómo identificar un infarto de esta zona del ventrículo izquierdo. Un aspecto que no podemos dejar de retroalimentar es la irrigación del sistema de conducción cardíaca, ya que cuando hay un infarto muchas veces este se encuentra afectado. Vemos cómo la coronaria derecha en un 60% presta irrigación para el nodo sinusal, pero la circunfleja lo presta un 40% también para el nodo sinusal. Observamos cómo la coronaria derecha, cuando es dominante, presta irrigación para el nodo auriculoventricular, aunque ustedes muy bien saben que cuando la circunfleja es dominante, también en este caso lo presta, y también presta irrigación para las de His. Pero un aspecto importante de destacar acá es que las de His también es muy irrigado en un muy alto porcentaje por su primera acetal o segunda acetal. Esto puede variar según el paciente. Cómo se ve irrigado el asdeji por la descendente anterior. Y según las guías, según la literatura, algo importante que quiero que se lleven como aprendizaje es que cuando hay un bloqueo auriculoventricular completo, cuando hay un trastorno de la conducción auriculoventricular, el infarto inferior, es por la coronaria derecha, es por la circunfleja. Esto pueden ser reversibles porque este trastorno se da más por un edema de esta zona del nodo auriculoventricular. Y por eso las guías mandan que espera una semana, espera 5 días para saber si esto puede resolverse, que en muchos casos se puede resolver. El paciente no amerita marcapaso, otros sí suelen ameritarlo. Pero de inicio, esto solamente te lo dejan cuando el infarto es inferior. Pero cuando tienes un infarto que es de cara anterior, que involucra a la descendente anterior, te dicen que si el paciente presenta un bloqueo auriculoventricular completo, este paciente, claro que vaya a hemodinamia para la reperfusión de la arteria, pero van a notar que en la mayoría de los casos no recupera conducción y lleva un marcapaso definitivo de entrada. Miren cómo la rama derecha de la DGI es irrigada simplemente por la descendente anterior. Por eso dicen que cuando hay un bloqueo de rama derecha completo por un infarto, esto mayormente es irreversible porque solamente recibe irrigación de la segunda, setales de la descendente anterior, pero ya los fascículos en cuanto a la rama izquierda, que son irrigados por la DA, los fascículos son irrigados por, en este caso, por setales, por también son irrigados, en este caso, por diagonal, porque el primer fascículo ustedes saben que termina en ese músculo papilar anterolateral del ventrículo izquierdo, el cual es irrigado por la primera diagonal de la DA, pero también es irrigado por la marginal obtusa y el fascículo termina allí. El fascículo también recibe esta irrigación y el fascículo posterior recibe irrigación de la circunfleja, también recibe irrigación de la descendente posterior. Entonces, aunque hay un infarto que involucre un bloqueo fascicular, si el otro todavía su irrigación no está comprometida, todavía en el ventrículo izquierdo puede permanecer conducción en el sistema de conducción, en este caso, vaya la redundancia, porque el infarto está localizado solamente a uno de sus fascículos. Aquí también lo podemos ver muy detallado, la irrigación, el sistema de conducción, por, en este caso, la irrigación coronaria. Nosotros, o yo como le venía explicando acá, este es el ventrículo izquierdo, explicado acá en esta imagen, y cómo en esta esfera, en este cilindro, está esto acortado en 3 segmentos, como yo se demostré en la segmentación por ecocardiografía, uno basal, uno medio y uno apical. Pero acá, como también está en la pared, una que es anterosuperior, una que es anterosetal, una que es inferior y una que es la posterolateral del ventrículo izquierdo, como yo se lo venía destacando en la segmentación por ecocardiografía. Es importante y relevante destacar esto para nosotros poder también hablar sobre las derivaciones del electrocardiograma y cómo están implicadas esta en los cambios isquémicos. Como en el septum interventricular nosotros prestamos atención a V1 y V2, pero como en pared inferior nosotros prestamos atención a D2, a D3 y a VF.
Importante destacar desde acá que de 2 aunque es una derivación inferior, es una derivación muy del ventrículo izquierdo. Porque cuando la veamos más elevada que de 3 es más de esta pared inferior ventricular derecha o del ventrículo izquierdo que está más hacia la derecha, vamos a observar, y es un aspecto importante destacar, que cuando la elevación es mayor en D2, sospechamos más que es de circunfleja, pero cuando es mayor en D3, sospechamos más que es de coronaria derecha. Miren acá como D1 y VL están involucrados en la pared lateral, al igual que V5 y V6, y anterior como V3 y V4 están involucrados. Importante destacar esto porque luego yo haré más subdivisiones porque no todo se limita a esta división muy en contexto de derivaciones contiguas como nosotros la conocemos. Nosotros siempre tenemos que tener claro que a la hora de realizar un electrocardiograma, nuestro paciente debe estar en una posición de inicio, ya sea 45 a 30 grados, o si decidió hacerlo en supino, saber que los electrocardiogramas controles no cambie de posición a tu paciente porque el diafragma va a cambiar de posición y cambia de posición al corazón y esto puede afectar los cambios que nosotros en principio hemos observado electrocardiográfico correlacionado con la isquemia en nuestro paciente. Siempre es importante destacar la colocación de nuestras derivaciones, que ya ustedes son más que expertos en esto, que es en el cuarto espacio intercostal, no en el segundo espacio intercostal porque no estamos haciendo derivaciones de Brugada y entender de este punto de vista V1 y V2, septum interventricular, V3 y V4, la región anterior, pero también habla de región anteroapical porque lo que se encuentra hacia acá en el tórax a un nivel más frontal es esa región anteroapical del ventrículo izquierdo, V5 y V6, como ven esta pared lateral pero en su porción más baja y en un plano horizontal como de 1 VL, en un plano frontal, se va en la cara más alta del ventrículo izquierdo. Miren acá como de 2 de 3 y VF, ven la cara inferior. Y como VR es esta derivación que está hacia allá en tierra de nadie, pero que va a jugar un papel muy relevante e importante y muy peligroso cuando nosotros hablamos de cambios, en este caso isquémico agudo, relacionado con el infarto y el electrocardiograma. Miren acá como en este es todo el tronco, el tórax anterior. En este caso, miren cómo el ventrículo derecho es la región más anterior, como el ventrículo izquierdo tiene una porción que sí es anterior, pero es más anterolateral relacionado con este precordio izquierdo. Miren cómo va la derivación, V1 y V2, V3 y V4, V5 y V6, observando la cara lateral, al igual como podemos observarla acá, en este mismo orden. A veces incluso cambios del segmento ST ubicado en V1 por la posición que tiene nos puede orientar que el ventrículo derecho está afectado y eso lo vamos a desglosar cuando hablemos en electrocardiografía. Hay otras derivaciones adicionales que nosotros realizamos, que son las derivaciones posteriores, que es en este caso V6, V7, V8 y V9, V7, V8 y V9, que ven esta pared inferobasal del ventrículo izquierdo, que ya no es esta pared posterior como antes le llamábamos, ya está más que aclarado por imágenes cardíacas, que es inferobasal y que el ventrículo izquierdo no tiene pared posterior. Otras derivaciones importantes y relevantes son V3 y V4, L. En este caso, porque miran más hacia el ventrículo derecho. Realmente ustedes pueden colocar todas las derivaciones hacia acá, pero incluso la guía destaca mucho a V3 y a V4 para cuando veamos alteración en esta, poder sospechar si el ventrículo derecho está involucrado, ya que ven la pared anterior y anterolateral del ventrículo derecho. Aquí observamos todo en un plano ya más tridimensional, observando los ventrículos y cómo están todos relacionados con esta región del plano horizontal precordial y frontal de las derivaciones. Como desde V1 a V6 es lo que va involucrado en un electrocardiograma estándar, pero miren cómo V7, V8 y V9 ven esa cara que no podemos ver con las derivaciones estándar del electrocardiograma. Recordad que V7, V8 y V9 son las mismas derivaciones, V4, V5 y V6. Lo único, como yo le expliqué cuando hablábamos de colocación estándar de las derivaciones,
tenemos que rodar a esa región más posterior en el mismo quinto espacio intercostal, pero con línea axilar posterior, la línea medio clavicular con el ángulo de la escápula y la línea que también es para vértebra izquierda. Y aquí vemos como V3, V4, V5, VCR se involucran mucho con el ventrículo derecho a la hora de nosotros tener elevación en cara inferior y que tengamos que observarla. Aquí también nosotros podemos destacar en este video cómo está involucrada cada una de las derivaciones con la cara inferior del ventrículo izquierdo, de 3 a VF, cómo está también la precordial en un plano ya más horizontal, de una VL en la cara lateral, V5 y V6 también en esta cara lateral baja, como podemos ver acá, y V4 y V3 con esa región anteroapical del ventrículo izquierdo. Ya nosotros debemos ser expertos a la hora de analizar y saber cuáles derivaciones está en este caso involucrada con cada pared ventricular. Realmente cuando sucede esto de la isquemia, que mayormente se debe y más frecuente es la causa de que hay una placa de ateroma que obstruye la arteria, que puede ser total, que puede ser subtotal, aunque otras causas no obstructivas también de infarto, que también ustedes han escuchado mencionar. Está involucrada el espasmo coronario, en los pacientes que solamente tienen aumento de la demanda porque tienen anemia, pacientes que salen de una cirugía, también luego de una intervención percutánea, pacientes con Takotsubo y demás, que son, en este caso, estos infartos que no están involucrados con una obstrucción y que la coronografía sale normal. Pero sospechando que nuestro paciente tiene una obstrucción total de nuestra arteria, ocurre un tiempo que incluso no es muy largo, son segundos, minutos de duración, cuando se va ya afectando la nutrición de nuestros miocitos y observamos en primera instancia una disfunción vascular que nos lleva a una disminución de la perfusión en el subendocardio. Vamos a entenderlo con cómo el subendocardio es el menos irrigado, porque esta arteria que vienen de epicardio, que vienen bien gruesas, termina muy fina hacia el endocardio y es una de las causas por qué nosotros también tengamos isquemia fisiológica y es una de las causas también de por qué la onda T varía en un electrocardiograma normal. Luego esto altera el metabolismo y lo primero que solemos tener en esto de la cardiopatía isquémica, un evento agudo, es una disfunción diastólica, es una alteración de la relajación ventricular. Luego de eso, de la alteración y la relajación, porque solamente se ve involucrado el su endocardio, ya todo esto pasa al epicardio y hay una disminución de la perfusión epicárdica, que eso sí te lleva ya porque toma casi todo el grosor de la pared ventricular a un trastorno regional de la motilidad que está involucrado con la arteria comprometida. Esto luego ya te lleva a una disfunción sistólica global, aumento de la presión de llenado. Y luego de todo esto que hemos hablado, vienen los cambios electrocardiográficos y aún no ha llegado el dolor relacionado con la isquemia. Luego de que se dan los cambios electrocardiográficos, que vienen los síntomas, viene la angina, viene la disnea y vienen además de la cascada isquémica, en este caso relacionada con el infarto. Como pueden observar, este es el electrocardiograma que ya nosotros conocemos. Aquí tenemos la aorta, observamos como la descendente anterior con sus setales, sus diagonales, involucran tanto a V1, a V2, a V3, a V4 y también pueden involucrar en muchas veces V5 y V6 con sus diagonales. Aunque típicamente V5, V6 de 1 VL, nosotros solo debemos a la arteria circunfleja y como la coronaria derecha está involucrada con este caso de 2, de 3 y a VF donde está la descendente posterior involucrada. Aquí ponemos la aorta, relacionada también con el tronco de la coronaria izquierda y relacionada con un AVR, porque es la derivación peligrosa que cuando observamos una depresión del ST generalizada y elevación en ella, es que hay que asustarse porque es un alto porcentaje de mortalidad en estos pacientes que tienen enfermedad de múltiples vasos, enfermedad de tronco. Esto es como siempre nos han enseñado a nosotros para poder identificar V1 y V2 la región septal, V3 y V4 anterior, cuando la involucra todo es anterocetal, lateral V5 y V6 que le llaman lateral baja y lateral alta de unión VL, aunque todo es lateral en conjunto. De 2 de 3 y VF ya es la región inferior. ¿De acuerdo? Y aquí nosotros podemos observar
más o menos más detallado que involucra la arteria culpable y la región cardíaca que hemos venido hablando. Anterocetal, cuando observamos V1 y V2 y muchas veces V3. Realmente nosotros conocemos V1 y V2 como derivación contigua, V3 y V4 como derivación contigua, pero muchas veces nos van a llegar pacientes con elevación en V1, V2 y V3 y V4 normal. Entonces esto es anterocetal porque involucró V3. Incluso cuando hablemos de los criterios electrocardiográficos para el infarto, para hablar de elevación de segmentos CT, vamos a observar que no tomamos V1 incluso, porque esta casi nunca se ve afectada, sino V2 y V3, que antes ustedes no las relacionaban como derivaciones continuas, pero sí lo son al final, ¿de acuerdo? Entonces, anterocetal V1, V2 y V3, que aquí se ven involucradas la DA con sus ramas sectales y diagonales, y nosotros vamos a ver este típico falta de progresión de onda aérea en precordiales y elevación a nivel septal. Anterior es V3 y V4. En este caso también puede involucrar a V2, porque en este caso incluso cuando ve V2, V3 y V4 es una región anterior, pero también le puede llamar anterocetal porque involucró a V2. Bien, y aquí está la DA más involucrada en su tercio medio o una rama diagonal. Aquí habla de que las fuerzas setales iniciales están preservadas en vista de que como es un infarto meramente anterior y no está involucrado el septum en la mayoría de los casos, el vector Z está conservado, el que va con depolarización de izquierda a derecha. Como no se ve alterado el septum, se preserva esa onda aérea, esa progresión de onda aérea en este caso. Tenemos un anterolateral cuando vemos que ya está de V4 o VC, más o menos de un VL involucrado, pues la rama de la DEA, en este caso diagonal, cuando están bien desarrolladas, o pues también la marginal obtusa de la circunfleja. En estos casos vemos elevación en estas derivaciones, pero vemos cambio recíproco, que es como un espejo. Cuando vemos elevación allí, vemos depresión en cara inferior, en este caso. Tenemos un anterior extenso cuando vemos de V1, V6 involucrado y de una VL. Aquí la descendente posterior, la descendente anterior es protagonista en este caso y vemos cambio también recíproco en la cara inferior. La cara inferior es meramente de 2, de 3 AVF, que es por la descendente posterior, que puede ser por la coronaria derecha o la circunfleja, y los cambios recíprocos de ella van a ser de 1 VL, que cuando la coronaria derecha vamos a ver depresión en ella, pero cuando la circunfleja vamos a ver elevación de 1. Inferobasal, inferolateral, cuando vemos depresión en derivaciones estándar en V1 y V2, que muchas veces están, la mayoría de veces involucrado con elevación en cara inferior, ¿de acuerdo? Aquí vamos a observar onda aérea alta en V1 y V2 y depresión del ST en esta cara, entonces por eso hay que hacer derivaciones posteriores. El ventrículo derecho está involucrado cuando V3, V4R también está involucrado y en este caso la arteria coronaria derecha está comprometida antes de la emergencia de ese ramo que va hacia el ventrículo derecho. Es igual acá lo que yo acabo de mencionar, un poco también distribuido para que lo tengan, para que se familiaricen más, hago redundancia sobre lo mismo. Y nosotros dejamos hasta acá la primera sesión de este tema muy interesante para ustedes, que son esos cambios químicos agudos electrocardiográficos relacionados en este caso con el infarto. Entonces, ya en la próxima sesión nosotros vamos a entrar en lleno a lo que tiene que ver con la vetografía cardíaca, con lo que tiene que ver con los electrocardiogramas, la elevación de segmentos CT, los criterios de elevación, de presión, diagnósticos diferenciales, todos estos patrones actuales de Langer, de Sluir, de Northern, que son cambios sutiles, patrón de Winter, de Wellen, todo eso lo vamos a tratar. Como podrán entender, eso es otro tema también muy extenso y no podía involucrarlo en esta misma sesión. Nos veremos en esta próxima sesión. Sáquenle el máximo provecho a este primer tema o a esta primera división de este tema, porque hay que entenderlo, comprenderlo muy bien para que la otra sesión se le haga fácil a ustedes entender. Así que nos vemos en una próxima sesión de esta su formación Cardioelectro RM.